todos queremos construir un futuro mejor. La necesidad de no más violencia. La guerra solo trae tristeza, dolor, desolación. La necesidad de cesar este conflicto armado. La vida es más importante que cualquier cosa. ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tanta barbaridad? Nadie conoce el pasado de nadie. No me he encontrado con la oportunidad de poder interactuar con ese tipo de personas que han salido del conflicto armado. Es una misión que tenemos que hacer todos los colombianos. Sin embargo, como estamos en la capital, pues no tenemos, digamos, mucho contacto con la violencia o con las personas que vienen del campo. He realizado aportes, dado que no he estado relacionada en ninguna de mis actividades laborales o personales con esas personas. Nosotros como personas civiles debemos es como abrirnos más a su integración, porque en realidad la gente está como muy cerrada con todo este nuevo cambio que ha hecho, entonces la gente lo único que hace es como no las excluyen, o sea, excluyen a la gente tanto como las personas desmovilizadas como las personas que fueron desplazadas. Creo 100% en la educación, que es como esa arma que podemos utilizar, ya no las pistolas sino los libros, ya no las bombas sino la lectura, el arte, el deporte. Todo esto es lo que podemos utilizar para que construir y contribuir a esa paz, a esa reconciliación. Básicamente yo soy una persona muy aparte de ese tema. Paz es el estado de ánimo, estabilidad y conciencia que todo ser humano tiene internamente consigo mismo y con los demás. Para mí la paz es el orden social. Yo siento que la paz es un estado en el que pueden vivir las personas, en donde se maneje una justicia, en donde hayan leyes, en donde todo lo que se realice y tenga algún tipo de consecuencia, pero de alguna forma lo más importante de la paz es que podamos vivir en bien común. Pues mira, en realidad pues yo en ese momento no estaba viviendo en el país, yo duré muchos años por fuera, entonces yo sé lo que se veía en el exterior, o sea, profundamente lo que se vivió acá en el país, no sé, no lo sé. Obviamente lo que publicaban en Facebook mis amigos, mis conocidos, las distintas opiniones, porque para eso sirve ver pero lo que se veía en las noticias en otro lado, pues era que aquí no aceptaron el acuerdo de paz. Se obtuvieron los resultados, se llegaron a los acuerdos y así de esa misma forma se desmovilizaron aproximadamente entre 6.000 y 7.000 hombres. Casi el mismo número se trató de una entrega de armas, se está tratando de una socialización de estos excombatientes que llevan 15, 20 hasta 40 años en los montes de nuestro país combatiendo al Estado. Y se está buscando como gracias a la financiación de los países galantes y europeos, una reinserción de esta gente a la sociedad civil. Actualmente la intención es que las personas que estaban peleando o que estaban luchando por algunos ideales o por algunos temas económicos se reinserten en la sociedad, dejen de hacerlo, pero yo creo que es un proceso que es muy complicado y va a tomar mucho tiempo porque de alguna manera hay muchos intereses económicos que van a evitar que esto pase con rapidez. Difícil, yo lo veo muy difícil. Aquí la gente tira todo el mundo para su lado y todos quieren cosas diferentes. El gobierno obviamente es un gobierno que tiene mucha corrupción. Yo creo que hay muchas cosas en la vida que no elige querer hacer y querer vivir. Hay decisiones en la vida que simplemente te toca vivirlas y afrontarlas. Por eso creo que uno no debe juzgar el pasado de nadie, sino que al contrario si no está de acuerdo en muchas cosas, tiene que contribuir para que ese presente y ese futuro pueda ser mucho mejor. Las víctimas del conflicto casi siempre era gente de las zonas más olvidadas del país, gente que de pronto en cierta forma les tocó salir corriendo,
que perdieron uno, dos, tres integrantes de su familia o que les tocó entregar sus bienes materiales. Moral y éticamente es más complicado. Creo que uno nunca se ha puesto a pensar, o de pronto sí a pensar, pero cuando uno aterriza en la realidad, tú nunca piensas como, bueno, ¿qué haría yo si X o Y persona que le hizo un asesinato, una violación, le quitó las tierras a un familiar o a alguien cercano, llegara a pedirte ayuda o llegara a pedirte trabajo? ¿Cómo reaccionarías? Es complicado cuando uno no ha tenido que vivir ese tema tan de cerca como en mi caso, que vivo en Bogotá. Personas que prácticamente desde muy jóvenes se criaron en la guerra. Son personas que literalmente antes de aprender y coger un lápiz, aprendieron a cargar un fusil, a escribir, a aprender a leer y a escribir, o tener un concepto de la vida, aprendieron fue a hacer daño, a matar, a asesinar, a emboscar. El 1 de noviembre del 98 llegó la guerrilla a las FARC, 10 grupos, 7 frentes y 3 columnas móviles, aproximadamente 2.000 guerrilleros. Y atacaron éramos 72 uniformados, más 30 auxiliares de policía, pero los 30 auxiliares bachilleres no tenían formación, instrucción militar, digamos, no le habíamos dado el manejo de un arma, no sabían disparar un fusil ni... Entonces se vino esa toma, fueron 18 policiales muertos, más un apoyo que llegó como a las 12 horas después, y ahí fueron 35 policías más, entre soldados y policías, que cayeron en el desembarco. 12 civiles, allí también murieron 200 o más guerrilleros. Fui liberado el 2 de abril del 2012. En Villavicencio llegó un helicóptero de la Fuerza Aérea de Brasil. El momento que tomo la decisión de entrar al grupo armado es cuando el país está en un conflicto grande con los estudiantes más que todo, porque hay masacres de estudiantes por toda Colombia. Viene una masacre, viene otra, y yo pertenecía a esos estudiantes. Estaba terminando mi bachillerato cuando empiezo a formar parte de un partido político que era la JUCO. Y desde ahí ya empiezo como a contemplar la idea revolucionaria en armas. Vengo del Tolima, me sacaron de allá, me arrastraron mi hijo y pues la opción mía fue venirme para Bogotá y pues en Soacha fue mi opción. Permanecí durante más de una década en las filas de las FARC-EP y 14 años y un día en diferentes prisiones de este país. ¿Que por qué me fui a la guerrilla? Pues porque al igual que muchas otras personas no encontramos otras opciones para expresar nuestras diferencias políticas con el establecimiento, para expresar nuestra ideología, y porque vi caer a muchos compañeros asesinados por el régimen y pensé que había que combatir de la misma forma como nos estaba combatiendo el Estado, es decir, con armas. Fui desplazado en el año 1995. Yo vivía en una vereda que se llama Chontaduro, del municipio del Guamo, en el Tolima. Llegaron hombres al margen de la ley y nos intimidaron a nosotros, a mi familia, para que por favor desalojáramos el predio donde estábamos nosotros viviendo. Eso era una herencia de mi mamá. Entonces nosotros nos tuvimos que irnos de ahí. Nos dieron 15 días nomás de plazo y para nosotros era muy poquito porque no es fácil, ¿no? Buscar otro lugar para donde vivir. Mi seudónimo en las FARC-EP es Julio Marquetalia. Ingreso al movimiento guerrillero en el año de 1984, de los cuales los últimos 14 años lo pasé privado de la libertad a causa del conflicto político social armado que enfrentamos los colombianos. Salgo hace 9 meses excarcelado, producto de lo acordado en La Habana. Porque viene por allá del monte, del campo,
tiene pues los principios de vestir, que como que, uy, mire pues como que ese peinado o mire cómo viene, en ese sentido. Nosotros sabíamos antes del proceso que iba a ser muy duro la sociedad, más en las ciudades, el campo no tanto, más en las ciudades iba a ser muy duro, nosotros lo sabíamos. Nosotros sabíamos que íbamos a encontrar rechazo, bueno, miles de obstáculos. Al principio, como veníamos de incógnito, bien. Cuando nos identificamos como lo que somos, encontramos mucho rechazo. Cuestión de vivienda, cuestión de alimentos, cuestión laboral, e inclusive en el mismo transporte. Hemos encontrado, como dicen aquí hablando vulgarmente, matoneo. Entonces siempre hemos tenido eso. Cada uno tiene su manera de ver las cosas, ¿no? En cuanto a esa situación, ¿no? Muchas personas dicen que, pues, que esa situación, o sea, no les atañe a ellos, ¿no? No se ponen en el lugar de ellos porque cada quien pues ve las cosas de manera diferente. La sociedad es muy compleja y muy diversa, así como hemos recibido rechazo por algunos sectores y nos han madreado algunas veces, pues en otros han sido muy receptivos y nosotros somos como algo extraño para ellos porque lo que dicen los medios no es lo que nosotros somos. En la medida en que la gente nos va conociendo y va entendiendo lo que somos, por qué luchamos, pues va modificando un poco la apreciación que le han dado los medios de comunicación. Los medios de comunicación resaltan solamente los hechos causados en la guerra por parte nuestra, pero no visibilizan los que causó el Estado, que tienen una mayor responsabilidad porque él debería haber sido el garante del respeto de los derechos humanos. Sí se siente el rechazo. ¿El por qué? Habría que preguntarle a esas personas, a ese ciudadano de la calle, por qué a las víctimas a veces no le da oportunidad de trabajo, pero sobre todo al empresario, o al ciudadano de pronto de la calle, por qué no lo acoge, y al victimario, pues porque ha sido victimario, o sea, porque lo ven como una persona que causó daño, sin conocer la historia del por qué, sin justificar tampoco. Digo, si hizo daño, pues debería pagar, pero también hay que brindar la oportunidad de que se resocialice o que se incorpore a la sociedad y que no siga o que no vuelva allá a hacer daño. Entonces yo creo que falta mostrarnos más, mostrarle más a la comunidad, al ciudadano de esas historias, que conozcan esas historias, y el Estado pues que participe más, que los fondos y los recursos que ellos tienen para esas actividades las desarrollen en esas actividades. Y el proceso de paz tiene que pasar por lo que se llama la implementación de lo acordado, lo firmado en el Teatro Colón. No es solamente para combatientes parianos, sino es para la sociedad en su conjunto. Aquí no nos podemos detener a pensar en el individuo, en este caso en Julio y su núcleo. Aquí interesa es lo que le atañe a la mayoría de los colombianos, esto es a los 50 millones de colombianos. Por eso es importante pensar en la implementación desde el primer punto hasta el último de lo que se acordó en Habana. Entonces, es tarea de los parianos, es tarea de la comunidad en su conjunto, romper con esa indiferencia y subirnos todos en el bus de la paz. Es que la paz no es solamente unas palabras, la paz no es solamente una intención, la paz son hechos. La paz es buscar acabar con lo que originó el conflicto político social armado en Colombia. La gente que por favor ignore a los desplazados, no lo hagan. Mire que todos somos seres humanos. Entonces le pedimos perdón a la sociedad civil, yo personalmente le pido perdón a muchas víctimas, y el mensaje que yo doy para la población civil es que por favor volteemos la página, cultivemos el amor que tenemos en nuestro corazón. La palabra solidaridad a todos nos hace, es una palabra muy importante para el ser humano, para el colombiano y a pie. Confíen que las FARC está comprometida con este proceso de paz, que nosotros tenemos palabra y que respetamos esa palabra que empeñamos en los acuerdos, que nos acompañen a continuar exigiéndole al gobierno que cumpla también con lo que se quedó planteado,
plasmado en los acuerdos, que hay una veeduría internacional que tiene los ojos puestos en Colombia, que la paz es un asunto de todos, que más del 90% de lo que está planteado en los acuerdos compete a toda la población colombiana y no solamente a nosotros como organización insurgente. Hacerles un llamado a que dejen la apatía, dejen la indiferencia y empiecen a comprometerse con este país, con las transformaciones que se dan desde abajo, desde la Junta de Acción Comunal, desde la Junta de Padres de Familia. Eso es política y no la politiquería pues a la que estamos acostumbrados y a los que muchos se sienten ajenos. Un proceso largo, es un proceso de educación, de formación y de aporte de los ciudadanos. Lo que pasa es que nosotros queremos que otros hagan, juzgamos a los otros, condenamos a los otros y nunca buscamos dentro de mí aportar. ¿Yo qué puedo dar? ¿Yo qué puedo dar? En vez de estar mirando qué me dan o qué otros hagan, no. Comenzar con la educación con los niños. O sea, ya uno está adulto, viejo, digamos, ya es difícil que cambiar ciertas actitudes. Es una transformación larga que todos tenemos que aportar. Para el pueblo colombiano, para la comunidad internacional, para el gobierno, para los camaradas excombatientes, para los que están todavía alzados en armas, es que nos debemos interesar todos en esa paz justa, en la paz con justicia social, en equidad, en dignidad. Colombia vive el conflicto armado hace más de 50 años. Hoy tiene la oportunidad de cambiarlo. La Agencia para la Reincorporación y Normalización lleva el proceso de desarme de grupos ilegales como AUC, ELN y FARC. Cuenta con 59.906 personas desmovilizadas, 20.490 terminaron el proceso, 10.426 están inscritas y 8.535 no ingresaron a la ARN. Por otro lado, la Unidad para las Víctimas, ente que acompaña a las víctimas en asistencia y reparación, tiene registradas 8.666.577 personas y 6.635.465 de ellas están en sujeto de reparación y atención. ¿Qué características tiene que tener una persona para entrar al registro único de víctimas o para ser reconocida como víctima de acuerdo con los parámetros de la ley de víctimas? El primero es que tiene que ser víctima del conflicto, es decir, tiene que haber sido sufrido una violación a los derechos fundamentales cometida por un grupo como los paramilitares o autodefensas, el Ejército Nacional o cualquier fuerza estatal que ha estado vinculada al conflicto armado interno, o las guerrillas, es decir, los grupos subversivos organizados, ELN, FARC, EPL, etc. Igual sirven los procesos judiciales, igual. Estos procesos lo digo porque las sentencias que se han emitido en Colombia por parte de los tribunales de justicia y paz y que a futuro se van a emitir por la JEP, van a generar esa conciencia también de que otros países conozcan nuestra situación y se solidaricen para que no permitir más actos tan horribles como nosotros nos hemos solidarizado. Llevamos tantos años en este conflicto que nos acostumbramos a vivir como vivimos y nos cuesta reconocer esos elementos que hacen, que constituyen ese conflicto, víctimas y victimarios. Entonces nos acostumbramos como a que eso existe, como que hace parte del paisaje y no lo reconocemos y no lo respetamos. O sea, a las víctimas la sociedad en general la rechaza. En el grupo tenemos, en la Fundación Agape tenemos un grupo de muchachos que inclusive que eran mis carceleros, pues, que le decían a uno, si se mueve o si escapa lo mato, porque no me matan a mí. Y entonces ellos se volaron, ya están ahora en proceso de reinserción
y les es difícil encontrar trabajo y apoyo de la sociedad porque todavía los ven como seres pues extraños y como... Ese es un proceso que hacemos en la fundación, de sensibilizar, de que vean la parte humana y de ellos que se capaciten y que también se ganen la confianza de la gente. El conflicto armado en Colombia tiene cifras que la gente no conoce. El informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que depende de Presidencia de la República, asegura que entre 1980 y el 2012 se cometieron en Colombia 1982 masacres. Todos los grupos guerrilleros, todos los que han existido, los que existían desde 1980, tienen responsabilidad en un 17%. Y el paramilitarismo y el Estado tienen responsabilidad en el 83%. Esas cifras hacen que uno tenga que voltear a mirar a la guerra y tenga que voltear a mirar para saber qué fue lo que pasó, por qué tantos muertos, por qué tanta barbaridad, por qué el Estado colombiano es el mayor agresor en esta brutalidad, por qué el ejército colombiano es el mayor agresor de todos los ejércitos del mundo contra su propio pueblo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el odio hacia la gente pobre? La reparación es un concepto amplio, la reparación es un concepto que va mucho más allá de lo que tiene que ver con lo pecuniario. En la actualidad esto está acorde a los estándares internacionales, los que dicen los tratados de derechos humanos que ha ratificado Colombia. Son 5 factores que debe contener la reparación integral. Uno, por supuesto, es la indemnización, que es el elemento de la compensación, una compensación económica por el daño sufrido. El segundo de ellos es la rehabilitación, es que se me devuelvan las cosas al estado original en lo que tiene que ver con lo psicológico y lo físico. Está también la restitución, que se me devuelva lo que perdí, entonces eso se visibiliza muy bien en los temas, por ejemplo, de tierras. Si yo perdí una tierra, que esa tierra se me devuelva. Están también 2 componentes que son muy importantes en lo que tiene que ver con el impacto societario de la reparación, porque son componentes simbólicos. Uno de ellos es la satisfacción y el segundo son las garantías de reparación, las garantías de no repetición, que esos también buscan, el último busca que los hechos victimizantes no vuelvan a ocurrir. Cuando viene el proceso de contar, hay una liberación. Al escuchar las historias de otras víctimas o de quienes han sido victimarios, pero ellos también tienen su historia, entonces viene un proceso de catarsis. Al conocer las historias, entonces la víctima dice, no, este también ha sufrido, entonces viene un proceso como de perdón y de reconciliación. Yo pensaba que en general era falta de interés, pero me he encontrado con que hay gente en la sociedad que no quiere saber porque no sabe qué hacer. Yo estuve el año pasado en Lyon, en el Festival de Lyon y en Laval, en Francia, llevando el libro Las lenguas cortadas. Y lo primero es que las personas que lo leyeron sentían todo esto que tú me dices, eso era como una posibilidad de comprender la necesidad de no más violencia, la necesidad de cesar este conflicto armado. Y yo creo que ese es el escenario, porque frente a lo que ha pasado está la situación de que no vuelva a continuar, que sí, hay mucho dolor frente a lo que ha sucedido, pero más horrible sería que continuaran las generaciones en ese mismo horror. Entonces yo creo que sí sirve. Son 8.600.000 víctimas, eso quiere decir que 1 de cada 7 ha sido afectado directamente por parte del conflicto armado interno. Entonces son unas cifras tan enormes que superan cualquier posibilidad de segregar o discriminar al otro por estos hechos. Es como un poco de empatía y ponerse en los zapatos del otro y darse cuenta que víctimas y victimarios pues tenemos más cosas en común de las que parece. La parte laboral de las personas es muy difícil. Es difícil encontrarle un trabajo a una víctima o que ellas encuentren qué hacer. Y cuando encuentra algo es esporádico, es de 1 o 2 días o de una semana, tanto para las víctimas como para los victimarios. Estamos en ese trabajo de sensibilizar y de mostrar el dolor de las víctimas. Uno siempre busca hacer que los demás cambien. Uno siempre busca hacer que los demás respeten, uno siempre está criticando que el otro no hace o que el otro deja de hacer, pero uno nunca se plantea que el primero que tiene que cambiar es uno mismo.
Entonces, en el momento que yo entiendo que la solución parte de mí, pues en ese momento hago que las cosas cambien. Si hoy Colombia hace el esfuerzo de respetar a su opositor, a su detractor, a su crítico, si las críticas se hacen con respeto, si hay eso, respeto, automáticamente el país cambia. No seamos indiferentes ante la problemática de nuestra misma sociedad, actuemos con amor, con aceptación y construyamos entre todos la sociedad que queremos. Pues no sé, la verdad no sé, pero sí debería como haber una campaña de tolerancia. Básicamente es educarnos. O sea, esto que se está dando en este momento es prácticamente volver al colegio, volver a la escuela. Y tratar de encaminar de que abrir espacios para compartir con las víctimas del conflicto, con los combatientes, para poder estabilizar eso. Es muy difícil. Claro, siempre y cuando la persona cumpla con los requerimientos del trabajo como cualquier otra persona, no de ninguna forma la discriminaría. Me gustaría sí indagar un poco más, sí tendría un proceso de diálogo con esa persona, miraría sus intenciones y si es una persona que realmente tiene la intención de sencillamente trabajar para la empresa, trabajar para la sociedad, ir a fines con la política de la empresa, obviamente la contrataría. Pues no, yo sí creo que soy tolerante y yo creo que todos cambiándolos pues del entorno del que vienen y con educación y paciencia, porque es que eso no es así, porque lo que le pasó a uno es como a los niños que violan o maltratan, eso es una cuestión supremamente difícil. Pues es que yo siento que las personas que fueron víctimas obviamente tienen toda mi simpatía porque fueron víctimas del conflicto armado, entonces yo siento que ellas no necesitan tanta aceptación como las personas que fueron de alguna forma los protagonistas del conflicto. Para las personas que fueron protagonistas del conflicto, yo siento que siempre y cuando vengan con intención de cambio, con intención de trabajar para una sociedad común, para una sociedad que el fin sea ir todos por el mismo país con tolerancia y con paz, siento que pues un 100% de aceptación. Una frase que siempre me ha gustado mucho y que la aplico casi siempre en mi vida, que es de Alexis Tolosi, que dice que todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en sí mismo. Entonces es como una invitación a pensar primero qué hacemos nosotros por los demás, qué hacemos nosotros por nosotros mismos, y luego sí en pensar en cambiar el mundo. Es una esperanza que nunca muere. Y siempre hay que darle esperanza a la paz. Pues pienso que lo importante que nosotros tenemos que tener como sociedad es respeto ante todo, diferentes pensamientos, sea quien haya sido, sea quien eres ahora. Tolerancia. Yo creo que la palabra es tolerancia. Yo creo que todos de alguna forma tenemos que entender los procesos de cada ser humano, de dónde venimos, para dónde vamos, y que todos convivimos en la misma ciudad, en el mismo país, en el mismo planeta.